Yo creo que las declaraciones del señor ministro de Economía tienen un tinte político para justificar el aumento salarial que van a efectuar. Yo creo que son básicamente dos criterios, no hay más ciencia. Primero es calcular la inflación transcurrida entre el 1 de mayo del 2022 hasta ahora. ¿Cuánto fue la inflación transcurrida? Eso se tiene que reajustar al sueldo mínimo. A eso se le suma el segundo factor. ¿Cuál es? La mejor estimación que se tenga de aumento en la productividad de este tipo de mano de obra. Se suma los dos y se tiene el probable aumento del sueldo mínimo, un aumento que va a minimizar los efectos negativos en la economía. Y si no quiero sumarle la productividad, solamente lo reajustaría por la inflación transcurrida y dejaría que la productividad vaya a aumentar el empleo. Mi cálculo es que estaría alrededor del 10%, un poco más quizás, es decir, 1.025, 1.030 soles, 1.040 soles de aumento del nuevo sueldo mínimo, o sea, sería un aumento pues de 100 soles o un poco más de 100 soles. Un poco más de 100 soles. Ahorita estamos en 1025. Es decir, lo que usted calcula sería... sería... a 1025, ¿no? Lo que yo calculo es 1.125 o 1.130 o 1.140 por ahí. Pero si el gobierno permite un aumento de 1.300, 1.500, 1.700, sería gravísimo y eso sí sería politiquería barata, populismo. Ok. Ahora, el presidente del BCR lo que ha señalado es que no vendría a bien un incremento del sueldo mínimo porque hay un tema de que se tiene que mejorar la formalidad en el país. Él lo que sustenta es que son menos las personas que ganan un sueldo mínimo y es por esta razón que si se trabaja más en la formalidad no tendríamos la necesidad, además que no hay una solvencia y una estabilidad económica, es lo que él sustenta, para poder incrementar el sueldo mínimo. ¿Qué usted opina? No comparto esa opinión, porque en el Perú entre 500.000 y 700.000 trabajadores está el rango de los que ganarían el sueldo mínimo, es una completa minoría de la fuerza laboral total y de la fuerza laboral formal. En segundo lugar, asumir que la informalidad está determinada por el sueldo mínimo creo que es una ligereza, que no se condice con la realidad. Tercero, este es el momento de subir el sueldo mínimo, pienso yo, por dos razones. Primero, porque la economía ya entró a una fase de expansión. Y segundo, porque la inflación, no solo promedio, sino la de alimentos, que es la que más golpea a la gente que está con sueldo mínimo, que son de bajos ingresos, ha sido casi el doble de la inflación promedio. Entonces, yo creo que se ajusta, pero sujeto a los dos criterios que he mencionado. Para usted, en base al análisis que ya ha podido hacer, ¿cómo se ha comportado la inflación en este periodo de tiempo que usted ha sido alto, ha sido una inflación relativamente alta. Y le quiero dar un consejo a los empresarios de la micro y pequeña empresa formal que estarían sujetos a este aumento del sueldo mínimo. Si ustedes tienen la capacidad, como yo creo que la tienen, de traspasar totalmente o parcialmente al precio de sus productos que venden este aumento del sueldo mínimo, casi nada les va a pasar a ustedes. Si tienen esa potestad, esa capacidad de trasladar al precio del producto que ustedes venden, no les va a afectar mayormente. Ese es mi consejo. Y también decirle al señor ministro de Economía que si existe esa capacidad, no tendría por qué preocuparse por el tema de provocar eso, mayor informalidad, tal y cual también sostiene el señor presidente del Banco Central. Creo que están cometiendo ahí una ligereza. El tema de la informalidad, estamos sumamente elevados y atrasados también en la formalidad. Esto, si se espera a que alcancemos límites normales de formalidad, ¿no? Límites normales de informalidad como lo que tiene Chile, ¿no? Otros países de acá que están menores al 20% en circunstancias normales, ¿no? En tiempos normales. Llegar a eso nos va a tomar 10, 15 años acá en el Perú, ¿no? Entonces, pero la informalidad tiene
raíces, factores muy profundos, estructurales, distintos al sueldo mínimo, ¿no? Pensar que por el sueldo mínimo es que se perpetúa o se empeora la informalidad laboral en el Perú o empresarial es una ligereza. Okay. Por último, ¿por qué el BCR no apoya un incremento del sueldo mínimo? Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Yo no puedo contestar por ellos. Okay. Por el tema de los 100 a 125 soles aproximadamente, que sería el incremento, de hecho muchas personas van a considerarlo un incremento mínimo de ser así, y hay las posibilidades entonces que el Ejecutivo opte por un incremento mayor. ¿No considera de repente que los límites o el balance que tenemos ahora del crecimiento de la economía puede facilitar a que sea un poco más el incremento? No, porque la remuneración mínima en realidad para un trabajador, por ejemplo, los señores que trabajan en seguridad privada, muchos de ellos están con sueldo mínimo. Entonces, pero ellos tienen gratificación de julio, gratificación de diciembre, también tienen horas extras y también tienen CTS. Entonces, en realidad, si le calculas el ingreso promedio anual, es superior al sueldo mínimo, ¿no? Porque tienen estas adicionales que les dan por ley. Con eso termino. La inflación ahora está en muy buen porcentaje, me parece 2 y algo, ¿no? ¿Estos eran los valores que se estimaban? La inflación está en 2.3 y yo creo que ya regresó a lo que se debe considerar la inflación normal para el Perú. Así es. Ok, listo, doctor. Muchísimas gracias.